Bueno, pues buenos días. Me da gusto verlos, pues siendo muy puntuales con nuestra cita. Comenzamos, si les parece, con este taller de emergencias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que todas nuestras acciones las podamos dirigir hacia ti para que broten de ti y puedan llegar siempre a ti también como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Veo que hay personajes que piden la voz. Alberto, adelante. Padre Rogelio, bienvenidos. Gracias, Oscar. Bueno, buenos días. Solamente para agradecer al Padre Oscar. Sé que ya se han dado no uno, sino muchos momentos de enseñanza, pero aquí hay un proyecto nuevo con un esquema, pues algo modificado, pero para bien y para madurez de nuestras. Agradecerle al Padre Oscar desde siempre la gentileza. Desde hace 3 años que llegué yo a la comisión, desde antes nos conocemos. Estuve en el 2007 en la Cáritas de la provincia de Monterrey y en Monterrey. Y desde entonces fuimos tratándonos, pero agradezco siempre su disposición. Yo vengo ahorita en camino, ya agarro camino. A mi hermano se le cayó la casa en Monterrey hace 15 días con el Hanna, con la tormenta. Se le cayó una parte y estuvo hospitalizado. Por eso aproveché este fin de semana para ir a saludarlo. Y aparte, bueno, como fue mi cumpleaños, también para reunirme con mis sobrinos. Sin más por el momento, Padre, gracias y adelante, Padre, para no desaprovechar el tiempo. Gracias, adelante. Gracias. No, pues ya es aprovechar, saludarte y darte un abrazo virtual por tu cumpleaños, Padre Rogelio. Pues gracias a todos los que intervinieron para que nos podamos reunir. Entonces, pues bueno, vamos al contenido de este curso, porque realmente es muy breve. Tenemos solamente 5 sesiones. Yo les pediría que no se preocupen tanto de ir anotando y persiguiendo las cosas, sino quiero que tratemos de entender el concepto, ¿no? No se preocupen de ir correteando la presentación. Esta a través de Verónica se les hará llegar todas las presentaciones, la bibliografía, incluso algunos de los documentos que son bastante amplios, también se les harán llegar, para que más bien nos concentremos en un diálogo. Tiene la estructura para los que estuvieron en el curso de Cáritas Parroquiales, que yo expongo durante 40 minutos, hago muy esporádicas preguntas, pero durante 40 minutos expongo y después dejo 20 minutos para poder hacer cualquier intervención, que agradecemos pueda ser a través del chat, sobre todo. A través del chat preferimos que ahí manden las preguntas para que Vero, que nos ayuda amablemente, nos pueda ayudar a irlas recabando. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la guía metodológica de atención en emergencias, que se le llamó ante la emergencia la solidaridad. Esa es la que vamos a ver. Pero entenderán ustedes que esto no es un trabajo ni de una sola persona, ni de ahorita. Es más, obviamente que no es un escrito mío. Yo más bien lo que hago es una compilación de varios documentos que les quiero dar a conocer, sobre todo para aquellos que se dedican o se van a dedicar al tema de la atención en emergencias, gestión de riesgos, prevención, etcétera. Y lo voy a ir explicando poco a poco. Entonces, quiero hablar de la bibliografía y de la estructura de este pequeño curso que vamos a tener. Entonces, una de las cosas más antiguas que van a encontrar es este libro. Se llama El Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en Casos de Desastre. Esto es un esfuerzo de la Cruz Roja y de varias ONGs, bueno, Media Luna Roja, porque esto es a nivel mundial. Este esfuerzo del Proyecto Esfera más o menos data de 1998. Es la Carta Humanitaria, Normas Mínimas de Respuesta Humanitaria en Casos de Desastre. Al final de la reunión se les va a enviar este documento.
son 450 páginas que muy amablemente dicen que no tienen problemas de ser fotocopiadas y eso. Claro, siempre que se resguarde el que no sea con uso de venderlos, ¿no? Pero como pocos instrumentos, pocos documentos, más bien se quiere que se conozca en lugar de que está prohibida su venta total o parcial. Este documento sí se puede transmitir y bueno, son 450 páginas. Se me haría una vergüenza estarlo imprimiendo, por eso mejor se les manda a todos por el link donde ustedes lo pueden leer. 450 páginas, luego les voy a ir preguntando poco a poco. El primer esfuerzo se hizo en el 98, luego 3 ediciones, y en 2011, que es la que se les va a enviar, es una de las más recientes, es la más completa. Esa es la que se les va a enviar. Entonces, ha habido varias ediciones. Si alguien conoce ya el proyecto Esfera, quiere decir que ya ha trabajado muy de cerca con la Cruz Roja o con algunos otros organismos de atención en emergencias a nivel nacional e internacional, las normas mínimas de respuesta. Se basa en la dignidad que tiene aquella persona que sufrió algún desastre y en la rendición de cuentas. En esos dos es su fundamento. Y a mí me gusta mucho para mnemotecnia aprenderlo, registrarlo como la divina providencia. Es un resumen, disculpen ustedes que les presente una idea tan sencilla para entender algo que es más complicado, pero yo les propongo que lo recuerden como la divina providencia, porque es proveer a las personas casa, vestido y sustento, ¿no? Claro, se desarrolla de una manera mucho más profesional, más amplia, pero es casa, vestido y sustento. ¿Qué quiere decir? Todo el proceso del albergue, todo el proceso, bueno, de los derechos que tienen las personas que entran en situación de desastre, que se les pueda dotar de agua, de higiene, de alimentación adecuada, de una nutrición y, bueno, pues resguardarlos en un lugar a salvo y también que tengan atención médica. Son las normas a nivel internacional que se proponen. Ustedes tendrán este material. La guía metodológica que nosotros estamos viendo y que también si no se les ha mandado hoy se les enviará, si no es que ya se los mandó Verónica, que es la guía metodológica para la atención a emergencias, es la que editó CEPS, Comisión Episcopal de Pastoral Social y Cáritas Mexicana, en el 2006. Ahorita me detengo con esa porque es la base de nuestro estudio y también he de decirles que a los meses, ni siquiera al año siguiente, a los meses, porque esto fue de junio del 2006, en junio del 2007 aparecieron las directrices para las emergencias y esto lo editó la Caritas Internationalis, que son, bueno, la Caritas Internacional, somos una federación de Cáritas. Estas salieron en el 2007. En el 2007 la Caritas Internacional fue la que lo editó. Ya está viejito mi librito, pero bueno, está en los 3 idiomas oficiales de Cáritas Internacional, que es el inglés, el francés y el español. Está en los 3 idiomas oficiales, entonces está un poquito más chiquito. No tenía pensado enviárselos porque realmente es muy pequeñito, pero bueno, al menos que sepan que existe y también lo pueden consultar. Es casi un folletito y la parte en español serán unas 30, 40 páginas. Y bueno, si nos hace favor, Vero, de comenzar entonces con la transmisión de nuestra, pues de las diapositivas que le envié, si es tan amable, Vero. Ok, perfecto. Mil gracias, Vero. Entonces, ok, este es el librito que vamos a estar viendo, que así se llama.
ante la emergencia, la solidaridad, y que la presentación la hizo don Carlos Talavera Ramírez, fue obispo auxiliar de Arquidiócesis de México y fue el primer obispo de la diócesis de Coatzacoalcos. No sé si aquí hay alguien de Coatzacoalcos, pero si hay alguien de Coatzacoalcos, mi felicitación por este obispo tan querido para la pastoral social y la Cáritas a nivel nacional. Don Carlos Talavera, mi reconocimiento, y bueno, pues allá en el cielo que él interceda por nosotros. Fíjense qué curioso, 5 días después de que se publica la presentación de esta guía metodológica, falleció. 5 días después falleció don Carlos Talavera. Bueno, pues así se llama, ante la emergencia, la solidaridad. Realmente son muchas las personas y las cáritas que intervinieron aquí. Sin embargo, he de decir que el que hizo cabeza en todo este proceso es el padre Salvador Urteaga, ¿verdad? Salvador Urteaga, el Güero Urteaga también. Creo que vamos a tener la maravilla de que participe en una de las sesiones, y eso cuando me lo dijeron me dio mucho gusto, porque yo realmente no escribí esta guía. Él fue uno de los principales promotores de esta guía, y bueno, también tuvo colaboradores, pero realmente él fue el que le echó muchas ganas, y incluso tiene otra edición del trabajo que hizo en Zapotitlán de Vadillo, el padre Salvador Urteaga, que estaba en la diócesis de Ciudad Guzmán, y nos hizo el favor de compartirnos esta sabiduría. Bueno, entonces, esa es la portada. Espero que ya lo tengan todos ustedes. En caso de que no la tuvieran, necesito que en esta semana que transcurre, lean las primeras 38 páginas, que después nos va a ayudar. Siguiente diapositiva, a ver. La diapositiva 2. Ok. Los desastres realmente descubren la vulnerabilidad en la que viven millones de personas, tanto en nuestro país como en el mundo entero. En el planeta siempre ha habido lluvias torrenciales, deslaves, terremotos. Los ríos han cambiado su curso, las mareas han subido cíclicamente. Todo esto no es de por sí un desastre natural, sino su repercusión en las situaciones de vulnerabilidad en las que habitan las personas. Es decir, de que llueve va a llover, de que va a haber lluvias fuertes, las va a haber. O sea, el hecho de que llueva no es un desastre natural. El hecho de que haya un movimiento geológico, de que se acomoden las placas, pues eso no es un desastre natural. ¿Cuándo se convierten en desastre natural? Cuando choca las fuerzas de la naturaleza con la vulnerabilidad y la pobreza en la que viven muchas personas. Porque, ¿qué pasa con los grandes terremotos en Japón? Pues tienen unos edificios tan bien construidos que sí, bueno, se mueve todo y es muy difícil, pero pues se mueve, están súper acostumbrados allá en Japón y con sus volcanes y a los movimientos telúricos, a cómo se van reacomodando las placas. ¿Qué pasa si tiembla y hay una ciudad? O sea, ¿qué va a pasar con Rodeo Drive si ahí, qué pasa la falla de San Andrés un poco por ahí? Pues, ¿qué puede pasar? Pues son casas súper bien construidas con muchos cimientos. Pero si nos pega un temblor entre 7 grados más o menos en una ciudad donde hay millones de pobres, entonces hay cientos o miles de damnificados o muertos. ¿Por qué? Porque choca las fuerzas de la naturaleza contra la vulnerabilidad social. Y ahí es donde se construye un desastre. Pero ojo, que llueva, que las capas tectónicas se acomoden, que hay virus que existen, o sea, que haya virus, o sea, eso no es un desastre natural. Se convierte en desastre natural cuando se combinan
con las situaciones que viven las sociedades, las culturas, las civilizaciones. Ahí los virus, las enfermedades existen, pero las condiciones, a lo mejor la falta de higiene. Recuerden ahora que estamos en pandemia, recuerden que ha habido muchas pandemias en la historia de la humanidad, pandemias incluso más fuertes, que por las situaciones de higiene, pues se multiplicaron y diezmaron a la población estas pestes bubónicas, ¿no? Grandes pestes bubónicas, pues al menos en dos ocasiones, una por ahí del siglo IV, otra por ahí de la Edad Media, a la mitad se echaron la población. Uno de cada dos, más o menos, uno de cada dos moría. Claro, había gente que le daba razones espirituales a esto, ¿no? Y decía, ay, es que si tú ayudas, te haces inmune, y si no ayudas y te quedas encerrado, corres el riesgo de contagiarte. Claro, antes no había el descubrimiento de la medicina y tantas cosas que nos podrían explicar dónde estaba la transmisión. Por ejemplo, una de las pestes bubónicas se transmitía por una pulga. Entonces, curioso, la gente que tomaba la ropa de los que estaban enfermos se contagiaba. Y decía, bueno, es que ellos decían, es que es porque le robaste al que estaba contagiado. Realmente era por la pulga que traía, por eso las ratas y la falta de higiene de las personas provocó una extensión de esas pestes en esos tiempos y que se diezmara la población casi a la mitad. También tuvimos grandes enfermedades en este descubrimiento de nuestro continente, ¿no? En el encuentro de las dos culturas. Recuerden también, al enfrentarnos a diferentes enfermedades, diezmaron mucho la población indígena. Los historiadores de México lo saben con más acurateza, con más cuidado todas estas realidades. Siguiente diapositiva, por favor, güey. La siguiente es tan solo la ilustración de pues algo que podría parecer eso que decimos, ¿verdad? Un desastre natural. Aquí reflexionaría, bueno, quien vive cerca del agua, quien ha estado cerca del agua, sabe que el agua tiene su fuerza, sus cauces, su empuje, ¿verdad? Entonces, eso es natural que en algunas ocasiones registre mayores niveles. Sin embargo, cuando el ser humano construye sus calles para que se vean muy bonitas en la ribera, no se dragan los ríos, no se tiene cuidado de las variaciones pues del agua normalmente, entonces es cuando vienen los desastres pues, sociales y naturales. Se convierte en un desastre. Lo que fue la fuerza de la naturaleza se convierte en un desastre natural. Tuve la oportunidad de ir y de conocer en la Amazonía, en Amazonas, una parroquia que tiene como vinculada a la Arquidiócesis de México como una parroquia de misión, en un pueblo que se llama Yañashi, allá en Amazonas, en la parte norte de Perú, cerca de una ciudad portuaria que se llama Iquitos. Esta ciudad o estos pueblos, que son poblaciones de unas 20, 25 hasta 50 familias, estas poblaciones tienen sus casas. Si alguien conoce la Amazonía, sabe que estas casas son muy particulares, están construidas sobre palos, ¿no? De hecho, se llaman palafitos. Las casas de palma que están construidas sobre palos, y uno dice, qué curioso, ¿no? Porque va en el río, uno se va transportando en el río y voltea hacia las casas y las ve muy altas porque están sobre los palos, los palafitos, ¿no? Entonces dice uno, ay, qué curioso, qué casas tan altas. Lo que pasa es que ahí están acostumbrados a que el río pueda variar entre 8 y 10 metros su nivel durante la estación de lluvias y durante la estación más seca, ¿no? Entonces, como ellos ya están acostumbrados a que el río aumenta al menos entre 8, 6, 8 o a veces hasta 10 metros,
Entonces ya están acostumbrados a que el agua va a tener ese subir y bajar. Ellos viven al lado de los ríos, pero parece que nosotros que queremos urbanizar todo, vemos de repente un laguito y le queremos poner una casa y casi aumentar la terraza hasta donde está el lago. Se nos hace muy bonito, pero parece que no entendemos que la naturaleza tiene otras formas de relacionarse con la humanidad. Entonces, cuando nosotros no conocemos este comportamiento de la naturaleza, podemos provocar desastres naturales. La siguiente diapositiva también nos lo deja ver. No con el agua, sino más bien con cuestiones, por ejemplo, como los derrumbes. La creciente vulnerabilidad de la población magnifica el efecto de los fenómenos naturales y de aquellos provocados por el ser humano. Un derrumbe, ¿verdad? Quien conoce Ciudad de México sabe la cantidad de asentamientos irregulares que tenemos en esta ciudad. Por ejemplo, las barrancas en Álvaro Obregón, en Santa Fe. Hay muchos terrenos que se hicieron con relleno sanitario, ¿verdad? Es decir, que los camiones de basura durante décadas fueron y llevaron el desecho y ahí lo botaban, y ahí lo botaban, y ahí lo botaban. Entonces, ahora que se ha desarrollado mucho esta área de Santa Fe, pues ha habido derrumbes, ¿no? Como de la foto, que ante una lluvia puede provocar un deslave y como la cimentación no estuvo bien hecha, son ciudades, son asentamientos irregulares, muchos de ellos invasiones, lo que un fenómeno natural normal sucede, se convierte y se magnifica en una población pues que es pobre. Entonces, ya vamos llegando como que a una primera conclusión. Los temblores, las lluvias, los virus, esos no son desastres naturales. Lo que lo convierte en un desastre para los seres humanos es cuando se combina con situaciones socialmente vulnerables. Por lo tanto, donde haya gente que construyó unas chocitas o que puso cimientos a como se le ocurrió, aquí tenemos algunas casas que hasta cimientos los tienen en llantas y cada que se va hundiendo más le ponen una o dos llantas más. Y eso es lo que está sosteniendo la losa de unas casas. Entonces, obviamente que eso algún día se va a ocasionar una tragedia, ¿no? Una tragedia, cualquier movimiento va a ocasionar una tragedia. Siguiente diapositiva, por favor. De Eclesia en América, saben ustedes este esfuerzo por en América Latina poder traducir los nuevos retos y desafíos que tiene la Iglesia en América Latina y el Caribe. La Iglesia en América debe encarnar en sus iniciativas pastorales la solidaridad de la Iglesia universal hacia los más pobres y marginados de todo género. Su actitud debe incluir la asistencia, promoción, liberación y aceptación fraterna. La Iglesia pretende que no haya en absoluto marginados. Entonces, el trabajo por las personas que viven en situaciones de vulnerabilidad ya es un trabajo por atender las emergencias. O sea, si alguien que va a entrar a atender en emergencias dice, bueno, es que yo no soy doctor, es que yo no soy paramédico. Oye, pero tú tienes acciones para reducir las situaciones de pobreza, para que las viviendas no estén así, donde tú vives y todo eso, ya estás trabajando en emergencias. ¿Por qué? Porque si previenes esas situaciones en las que viven las personas, vas a reducir el riesgo de las emergencias. Siguiente diapositiva. Sí, bueno, tenemos aquí una ilustración, ¿verdad? De cuando entran ya personas preparadas, el ejército también es atención en emergencias, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Esos son, por ejemplo, los planes como el DN3. ¿Cuál es el objetivo de esta guía metodológica?
pues ofrecer una guía metodológica que sirva como apoyo en nuestra praxis de pastoral social Cáritas, que nos ayude a buscar caminos que reduzcan la vulnerabilidad estructural con una visión que supere la mera asistencia, que incluya la liberación y la aceptación fraterna, y que vea en conjunto la atención, rehabilitación, reconstrucción y prevención, orientando el trabajo hacia los procesos de autogestión solidarios y de reconstrucción sostenible para lograr una sociedad justa, solidaria y sin excluidos. Entonces, ¿qué es esta guía metodológica? Es precisamente un apoyo a nuestra pastoral, a nuestra práctica de pastoral, que nos ayude a reducir la vulnerabilidad estructural y superar la mera asistencia. Ahora con lo de la pandemia del COVID, yo creo que ya nos habremos dado cuenta, especialmente para los que están empezando en esto de Cáritas o que apenas se acaban de integrar, ya se podrán dar cuenta que hay gentes, hay patrocinadores, hay financiadores que nada más llegan un ratito y sí, ¿qué te ayudo? Ah, pues aquí tienes 1000 despensas. Ya que pasa un poquito todo eso, ya que no es tanta noticia, ¿sí? Ya no los vuelves a ver en tu vida. Entonces, esta guía metodológica quiere superar la mera asistencia y más bien incluir procesos de liberación y de aceptación fraterna, que no solamente actúe en el momento de atención a la emergencia, sino a la rehabilitación del sujeto, la reconstrucción de sus vías, de su economía, de su estructura social y de la prevención. Entonces, cualquiera de las acciones en cada una de las etapas que se convierten en cíclicas es también parte de esta guía de la atención en emergencias. Sobre todo, como lo dice el objetivo, promover o orientar el trabajo hacia procesos de autogestión. ¿Qué quiere decir? Que la fuerte tiene que ser aquí la comunidad para promover acciones solidarias y de reconstrucción sostenible. Ya quienes estuvieron en el curso de Cáritas parroquiales veíamos que las Cáritas que se basan en la actividad comunitaria son las más fuertes, las de sus propias comunidades. En cambio, aquellas Cáritas que fundamentan o sostienen su trabajo en las financiadoras externas, pues son las Cáritas más débiles, porque van a tener dinero ahorita, o si son muy buenos para buscar dinero, pues les alcanzar el dinero para un año. A los más buenos para buscar fondos, 2, 3 años, 10 años si quieren, pero tarde o temprano el dinero se acaba. Por eso esta guía metodológica lo que quiere apoyar son los trabajos, los procesos autogestivos. ¿Qué quiere decir? Que las comunidades gestionan sus propios proyectos. Eso es lo más importante. Un ejemplo muy sencillo para terminar la explicación de este punto son, por ejemplo, ahora las despensas que estábamos repartiendo en algunas por lo del COVID, en algunos lugares eso se convirtió en comedores comunitarios. Las despensas y quienes las donaban, en algunos lugares ya se nos acabaron. Pero ¿qué es lo que no se ha acabado? Los comedores comunitarios. Esos continúan. Entonces, ahí es maravilloso. ¿Por qué? Porque son procesos autogestivos. La comunidad se involucró, no dependieron nada más de la despensa fue un empujón y ahorita continúan los comedores comunitarios. Ese es un proceso autogestivo. ¿Por qué? Porque la misma comunidad lo gestiona, se responsabiliza y continúan en el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor, ver. Entonces, vamos a ver 4 fases. Creo que vamos a ver en esta guía metodológica 4 fases, 4 etapas y vamos a ver 4 ejes.
4 ejes. La primera etapa es la atención en emergencia, que precisamente va a ser el tema de la siguiente reunión. La próxima reunión solamente me voy a detener en atención a la emergencia. Ahorita, ¿qué es lo que puedo decir de esto? Solamente la idea básica, la línea básica, la columna de la atención en la emergencia es salvar vidas. Salvar vidas, ¿no? Es el famoso sálvese quien pueda, ¿no? O sea, sálvese quien pueda y salvemos a los que podamos. Por lo tanto, la primera etapa, la de la atención a la emergencia, lo que quiere hacer es salvar las vidas y conservar el mayor número de vidas. Entonces, que hay un choque, o bueno, si hay un choque no vas a hablar de la prevención, oiga, si hubiera puesto el cinturón de seguridad, mire nada más lo que le pasó. No, si hay un choque y está ahí, se está derramando el combustible y puede ser que eso se incendie y explote, tienes que recoger a la persona, bueno, tienes que quitarla del lugar, tienes que ponerla a salvo, tienes que ponerla a salvo. Entonces, en eso se basa el primer gran pilar de la primera etapa, que es la atención en emergencia. Siguiente diapositiva, por favor, lo explica un poquito más. Entonces, no se trata de aliviar las necesidades más graves y urgentes mediante acciones individuales y esporádicas, sino poner de relieve las raíces del mal, proponiendo intervenciones sobre las estructuras sociales, políticas y económicas para lograr una sociedad más justa y solidaria. Es decir, la atención en emergencias no podrá ser nada más, ahí a ver cuándo se me ocurre ayudar, sino poder ir a las raíces del mal. Oigan, ¿por qué se cayeron todos los edificios? Pues seguramente se construyeron mal, seguramente hubo gente que se quedó con dinero del presupuesto de esos cimientos, ¿no? Véanlo, por ejemplo, si los que de Ciudad de México recordarán Tlatelolco, ¿no? Hubo ahí también mucho dinero que no se invirtió en unas estructuras más firmes, además obviamente de la mecánica de suelos de Tlatelolco, pero bueno, de eso luego hablaremos. Entonces, no nada más aliviar las necesidades de manera urgente, sino poner de relieve las raíces de por qué estas necesidades se dan. Siguiente diapositiva, por favor, Vero. Entonces decimos que son 4 fases o etapas: atención a la emergencia, luego la rehabilitación de los sujetos, de las personas. Siguiente diapositiva. Después de procurar la vida, de salvar la vida, de verificar que se pueda salvar el número de vidas, lo más pronto que podamos, hay que pensar en la rehabilitación de los sujetos, de las personas, porque son sujetos. No los vamos a agarrar nada más como, hay una comida más, órale, sírvale, pum, vámonos. No. Rehabilitación de los sujetos, es decir, volver a que vuelvan a ocupar sus habilidades, sus capacidades. Contra el síndrome de la dependencia, requerimos una intervención, no solo en momentos de desastre. Quienes se acostumbran a intervenir solamente cuando hay desastres, entonces pues no se mejorará nada, porque pues, necesidades y pobres y derrumbes y inundaciones siempre va a haber. Y algo que se da como una enfermedad, como un virus en la atención en emergencias, es el síndrome de la dependencia. Si alguno de ustedes ha tenido albergues o atiende con casas o con comedores a situaciones en vulnerabilidad, a personas en pobreza, saben que ahí ronda el síndrome de la dependencia. La gente es muy fácil que se haga dependiente de nuestras ayudas económicas o de nuestras ayudas en especie, ¿no? Entonces, contra ese síndrome hay que intervenir no solamente en los momentos de desastre. Siguiente. Decía que vamos a hacer una especie de cuadrícula, ¿verdad? Unas etapas, 4 etapas, que son atención en emergencias, rehabilitación,
reconstrucción y prevención. Y algo que atraviesa cada una de las etapas son 4 ejes, que son la solidaridad, como lo tienen aquí, la organización, la capacitación y la reflexión de fe. Sobre el eje de la solidaridad, respetando la primera intervención de la comunidad, de la gente del lugar. Una vez llegó uno de los huracanes y les preguntamos, en ese tiempo estaba yo en la Cáritas Nacional, y les preguntamos a la gente de por allá del sureste, oigan, ¿cómo están? ¿Cómo les fue con este huracán? Y dijeron, bueno, pues sí, tuvimos algunas afectaciones. Entonces dijimos, bueno, vamos a visitarlos, a ver qué podemos ayudar. Entonces vino una persona de Cáritas, pero que no era de México. Entonces, al llegar a esta región del sureste de México, al llegar ahí a estos lugares como de playa, ve que todas las casitas, que todos los negocios que usualmente, comúnmente tienen techos de palma, pues habían volado. Lo único que había eran los palos en donde estaban las estructuras de las casas. Como llegó esta persona que no era del lugar y le preguntaron, oye, ¿cómo viste? ¿Cómo está esta diócesis? Dice, se acabó. Las casas de las personas volaron. En cambio, le preguntamos al de la Cáritas de ese lugar y dice, nada más se volaron los techos, pero cada 3 años se andan volando con el huracán. Dice, ya estamos acostumbrados aquí a ponerlos. Pues si nos compran si nos ayudan un poquito con material, nosotros aquí cortamos la palma y los volvemos a reconstruir. Entonces, para que haya solidaridad, hay que respetar siempre que la primera intervención sea de la comunidad, de la gente del lugar. La primera intervención no puede ser de organismos internacionales, que además no conocen ni la cultura de la gente. Luego les platicaré de un proyecto muy simpático que pretendía hacer casas para la gente pobre, pero el diseño de la casa lo hicieron unos ingenieros civiles y la cosa. El diseño de la casa era como un iglú. Un iglú era súper resistente, le podía caer encima lo que ustedes quieran, porque era media esfera que los cubría y los protegía. Entonces, a ver, metan a poblaciones indígenas a un iglú, pues decían que eso era como para perros, ¿no? Ni se metían ahí, nada más metieron sus cosas, guardaron su grano, y ellos nunca se metieron ahí porque una gente que está acostumbrada a su hamaca, a su hornito ahí, a tener sus gallos, pues ¿cómo las van a meter ahí a un iglú? ¿No? Aunque fuera súper resistente. No, o sea, no es de su cultura, ¿no? Por eso, mucho ojo, hay que respetar este primer eje de la solidaridad. Ante la emergencia, la asistencia y la solidaridad de la comunidad, de los vecinos, de las diócesis, luego de la provincia y de las estructuras nacionales, y después de las internacionales a través de llamados, ¿verdad? Por organización. Este llamado internacional ha tenido varios nombres, SOA, EA, etcétera, Special Operation Appeal, el SOA, o el Emergency Appeal, que son pues, los códigos ahí internacionales de los que se utilizan para cuando alguien hace un llamado a la comunidad internacional a que se les ayude. Siguiente diapositiva. El eje de la organización. Es importante no hacer acciones para los pobres, sino desde los pobres y con los pobres de esa comunidad. Las comunidades organizadas en tequio, faena, mayordomías y trabajos comunitarios son menos vulnerables a los desastres naturales y sociales. Con esto de los comedores que les hablaba por lo del COVID, qué curioso que las comunidades que rápido pasaron de la entrega de despensas a los comedores comunitarios son comunidades que tienen raíces más de pueblo, más de mayordomías, de grupos parroquiales. Ahí es donde se pudieron abrir los comedores. En cambio, en las otras diócesis, que son más urbanas, ahí no se pudieron abrir mucho los comedores. ¿Por qué? Pues porque la gente está menos acostumbrada a participar en actividades en conjunto.
¿no? Si ustedes son de alguna diócesis por allá en la sierra o en algún pueblo, felicidades, porque tienen lo mejor para poder organizarse, porque ya tienen una estructura de tiempo, las mayordomías, las fiscalías, que pueden ayudar y favorecer mucho esta intervención. Y por eso hay niveles de intervención, lo que puede ayudar una parroquia, un decanato, una diócesis, una provincia, la nación, la región o el mundo, hasta el Papa, ¿no? Que ha enviado aquí respiradores a México, a diversas partes del mundo. Para esta parte va a ser muy importante la capacidad que tengamos en hacer diagnósticos, en hacer la medición del número de bajas, de afectados y también los días en que nosotros manejemos esta atención. Un albergue que se prolonga más allá de 30 días es muy complicado, ya lo veremos. Y como les decía, todavía en las primeras etapas se tienen que basar en rescate de, pues si ya no hubo, si ya salvamos las vidas que pudimos, entonces se comienza la búsqueda de cuerpos, pues todavía la recuperación de los heridos, que entre 15 días más o menos son las recuperaciones más breves y las otras pues tardan más, proveer medicamentos, agua, albergue, alimentos, etc. Es lo que ya decía del proyecto Esfera. Y debe de haber también una comunicación clara y reparación de daños. Es decir, rápido se tiene que pasar a la recuperación de cosas que pueden hacer más daño. Aquí decía, yo, por ejemplo, ponía los ductos de tomas clandestinas. Hay que rápido arreglar esas cosas porque eso obviamente puede causar una explosión y que puede dañar a más gente. ¿Se acuerdan de Guadalajara? Eso que explotó por un derrame de combustible. ¿Cuántas cuadras se vieron afectadas? Un derrame de combustible. Ya desde ese tiempo y desde antes había huachicol, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo voy a creer que la gente que permitía, que sabía que ahí había huachicol, todavía piden el resarcimiento y la reconstrucción de sus casas después de que ellos tenían, muchas de esas personas, conocimiento de este delito que ahí se practicaba? Siguiente diapositiva, por favor. Capacitación, bueno, pues estamos en eso, ¿verdad? Para la capacitación vamos a ver lo importante de hacer un análisis de la realidad, un plan de trabajo, pasar en lo más pronto posible a la fase de la rehabilitación mediante almacenes, despensas, clínicas, ayuda psicológica, reparar caminos, casas. Ha habido hacia Oaxaca, ha habido algunas comunidades que se han quedado incomunicadas por deslaves, ¿no? Y esto pues por la tala de los árboles. Entonces, allá también en Zapotitlán, ¿no? Se talan árboles, entonces cuando vienen las lluvias, las crecientes son más grandes de lo que eran el año pasado y vienen estas inundaciones de pueblos enteros. Última diapositiva que vemos por hoy, aunque nos faltan más, termino yo con la última diapositiva de esta sesión. La siguiente. Reflexión de fe. No voy a terminarlas todas. Quisiera terminar que la guía metodológica tiene también un detenerse a tratar de comprender, de interpretar, de hacer un ejercicio hermenéutico de qué es lo que Dios quiere en este momento de nuestras vidas, cuando vivimos una emergencia, una situación de vulnerabilidad. Tratar de ver al Dios de la vida, porque Dios quiere nuestra vida, no nuestra muerte, y que tengamos vida en abundancia, decía el documento de Aparecida. Las catástrofes nos ayudan a comprender mejor el paso de Dios en medio de las tragedias, viviendo la experiencia del amor solidario. Perdón, la última, que es la siguiente, la última diapositiva. La 16. La siguiente diapositiva. Ok. En la siguiente diapositiva, que nos ayudará Verónica a poderla. Tenemos que ver reconstrucción, rehabilitación. Solamente yo con un principio, que venía unas diapositivas. Un peso invertido en prevención equivale más o menos a 1,000 pesos invertidos en
de que sucede un desastre. Entonces, preferimos nosotros 1000 veces invertir en prevención en las comunidades antes que se nos acaben infinitos recursos tratando de reparar las cosas que podíamos haber logrado con algún trabajo preventivo. Claro, nos faltan más cosas, solo estamos iniciando el curso. Recuerda que nos vamos a detener las siguientes 4 sesiones en la etapa de la atención, en la etapa de la rehabilitación, en la etapa de la reconstrucción y en la etapa de la prevención de fe. Perdón, en la etapa de la prevención. Con los ejes que atraviesan son la solidaridad, la organización, la capacitación y la reflexión de fe. De tarea vamos a ver, entonces les pediré que lean las primeras 38 páginas de esto que les envía Verónica, que es del manual, la guía metodológica. Entonces, pasamos a algunas preguntitas de tiempo, si nos ayuda un poquito, pero regulando el momento de preguntas. Y buenos días a todos. No sé si alguien tenga alguna pregunta o un comentario, lo podemos poner en el chat, por favor, o abrir su micrófono. No sé si Laura Pérez quiera decir algo. Sí, Laura, adelante. Te escuchamos, ¿tienes abierto tu micrófono, Laura? Bueno, creo que tenemos un poco de problemas con el audio. ¿Pero alguien más tiene alguna duda o comentario? De hecho, el manual ya se los envié junto con el link, entonces hoy ya nada más estaría pendiente de enviarles el manual Esfera. Bueno, mientras alguien se anima a optar, de Esfera, como les decía, el proyecto Esfera, es mucho más amplio, más largo, pero tiene las normas a nivel internacional. También si ustedes le quieren ir dando una repasadita, con mucho gusto, hacia el final de la presentación de la guía metodológica, podríamos dedicarle un espacio. Es mucho más amplio y además tiene pues principios internacionales de atención a las emergencias, no solamente desastres naturales, incluso de guerras, de selección de a las personas que vas a beneficiar. Es muchísimo más completo, pero bueno, oigan, son 450 páginas, no lo podríamos ver así de rápido, ¿no? Yo al menos, mucho gusto los introduzco en este tema, pero también haría falta un poco de gestión de riesgos que va a ser y también lo que es la protección civil. Bueno, ahí poquito a poquito vamos a ir avanzando. No sé si por fin hay alguna pregunta y si no, pues terminamos cuando tú me indiques, Vero. Pero Caritas de Azcapotzalco y Caritas de Jalapa también están comentando que les interesa el librito de los 3 idiomas que comentó. Sí, bueno, pues este es de Cáritas Internacional. Vamos a ver si a través de la federación lo podemos, porque ahorita ya todo se descarga. Nada más les mandamos link, nos ahorramos impresiones y las reediciones. Con mucho gusto se los hacemos. ¿Alguna otra sugerencia? Martita de Cáritas de León, por favor, tiene una pregunta. Padre Oscar, cuando, bueno, todavía no llegamos allá, pero cuando habla de ir a las raíces del mal, por ejemplo, ahorita, antes de estar en el curso, llegaron unas personas aquí a la oficina y pidiendo trabajo. Entonces, porque no tienen para pagar la renta, porque no tienen para comer. Entonces, bueno, yo decía, no estará complicado ir a las raíces del mal, aunque de pronto pensé, bueno, a lo mejor pensar en una bolsa de trabajo, aunque ahorita pues trabajo no hay casi, ¿verdad? Llegan otros 2 migrantes que quieren ayuda para comer y eso, pues sí tenemos algo, pero les vamos a dar, pero cómo poder solucionar cosas más profundas, pues, ¿no?
más a fondo. Bueno, pues sí, celebro que esté aquí con nosotros porque precisamente la Federación Nacional, Vero que me está escuchando, casi no ha dormido precisamente por las capacitaciones de empleo y las bolsas de trabajo que han estado promoviendo a nivel nacional. Entonces, pues aprovechen esa oportunidad, ¿no? Pocas veces hay capacitaciones, hay este tipo de oportunidades y vínculos de decir, yo necesito ese trabajador, ahorita se está haciendo este esfuerzo a nivel nacional, pues hay que aprovechar el trabajo de Vero. No sé si Vero quiera decir algo al respecto de esto que pedía Martita. Pues se abrió más bien como la convocatoria nacional, lo está viendo también la pastoral, la dimensión del trabajo. Entonces, pues si gustas, Martita, también te podemos enviar información ya personal para este tema. Padre Jambier, de la diócesis de Azcapotzalco, por favor. Buenos días, Oscar. Muchas gracias por la exposición. Yo quería nada más aportar algunos elementos de Marta que pidió hablando de los migrantes. Hay una organización para los migrantes. Atender un migrante es muy diferente de atender un autóctono. Las prioridades del migrante son diferentes. Yo digo, siempre tienen que orientarlos hacia los que se encargan de ellos. Ellos tienen más experiencia. Porque va a ser ese migrante, vete al bolso del trabajo. No es lo que quiere. Quiere otra cosa. Ajá. Entonces hay la hermana Erlinda, en la Arquidiócesis de México, que tiene mucha experiencia. Es decir, tiene que, por un mensaje, plantear el problema. Ella de lejos puede dar unos consejos qué hacer, pero mandar la bolsa de trabajo se puede, pero no es lo que el migrante quiere. Porque yo también he intentado, pero finalmente el mejor canal son ellos. Tienen experiencia, tienes abogados, tienes psicólogos. Ajá, atender a los migrantes. Es lo que yo quería añadir. Gracias. Padre Oscar, gracias. Merci, mon frère. Gracias, padre. De hecho, hermana Arlina está en la misma sede en la que estoy yo. Aquí en esta misma casa ya estamos todos juntos. Entonces, hermana Arlina, lo que se les ofrezca, con mucho gusto. Es muy cierto lo que dices. Por ejemplo, una cosa es los refugiados, que la hermana Arlina ahorita atiende aquí en esta casa, un refugiado o alguien que solicita asilo político. Es muy distinto de un migrante, es muy distinto de una persona que pide comida o que pide trabajo. Lo bueno es que ojalá que en este curso podamos ver también el trato tan distinto que legalmente, que humanitariamente, que civilmente debe de tener cada persona. No podemos ni ofrecer las mismas ayudas a un refugiado, a un migrante paso, que a un exconvicto o cosas. Son cosas muy distintas y el trato es muy distinto que legalmente se le puede dar. Entonces, qué bueno que lo preguntan. Ojalá que tengamos tiempo para seguir en la formación. Una última pregunta y con eso terminamos la sesión de hoy. Creo que no hay una pregunta más. Sin embargo, pues sí me gustaría agradecerles sobre todo su interés, el estar aquí. Y pues yo creo que ya les estaremos enviando en unas horitas más estos materiales con las presentaciones, porque igual estaban preguntando si se va a enviar la presentación. Entonces sí se las vamos a hacer llegar junto con un link en el que pueden descargar tanto el audio como el video y bueno, toda la parte del chat, como lo hicimos en la dinámica pasada de Cáritas Parroquiales. Y pues bueno, ahí va a estar este material disponible. Y cualquier cosa, pues saben que pueden enviarme un correo y ahí estamos. Pues gracias, Vero. Para no ser tan severos, entonces, para el próximo lunes necesitan traer ya leída estas primeras 38 páginas de la guía metodológica. Lo vamos a ocupar y les voy a preguntar. Entonces, no se hagan roscas, léanle para que podamos ir sobre cosas muy concretitas. Gracias, pues, Padre Rogelio. Gracias, Padre Oscar. Gracias. Ahorita nos vemos en la junta. Gracias a todos.